Fui detective de homicidios en la policía de Nueva York durante poco más de 16 años. 16 años de miseria, dolor y muerte a diario. Ojalá pudiera decir que lograr la condena de un sospechoso al que le había puesto las esposas podría ser satisfactorio, pero no fue así. En mi primer año en el trabajo, atrapamos a un hombre que había matado a 2 personas solo para sacar unos dólares de sus billeteras. Ese mismo hombre aceptó un acuerdo de culpabilidad. Solo estuvo 14 años y estuvo fuera en el penúltimo año de mi tiempo, o trabajando para la oficina de detectives. Creo que fue entonces cuando decidí que ya estaba harto de ser detective de homicidios. Lo que quieres es sacar a los asesinos de la calle para siempre, no simplemente retrasar todo el ciclo de violencia por solo una década más o menos. Sentí que era inútil, como si fuera solo un engranaje en una máquina que ni siquiera funcionaba correctamente. Aproximadamente un año antes de poner mis papeles, hablé con un antiguo socio mío que había dejado el trabajo para convertirse en un investigador privado independiente en Miami. Dijo que fue la mejor decisión que nunca tomó, que estaba ganando 3 veces el salario sin tener que hacer ninguno de los trabajos sucios y serios que hacían que ser detective de homicidios fuera casi insoportable. También mencionó que si uno obtiene una buena reputación por cumplir investigaciones, o si la gente escucha que eres un ex policía, las ofertas de trabajo son tan espesas y rápidas que puedes simplemente elegir los trabajos que deseas y al mismo tiempo nombrar el precio. Para cuando me divorcié, había criado a mis hijos y ya estaban en la universidad, el país, así que realmente no había nada que me atara a la ciudad de Nueva York. Así que una vez que pasé mi periodo de notificación, escogí un apartamento en Miami, tomé un vuelo a Florida y comencé mi nueva vida en el estado del sol. Comencé a conseguir el desbordamiento de los trabajos que mi ex compañero no podía atender. Si recibía una llamada y tenía que rechazar a la persona, le daría el viejo, no puedo hacerlo, pero conozco a un chico, ex policía de Nueva York como yo, trabajador inteligente y diligente. Una y otra vez, esto me consiguió un trabajo bien remunerado que consistía principalmente en seguros y responsabilidad personal. Básicamente, si alguien presentaba un reclamo por lesiones personales contra un individuo o una empresa, lo seguía un poco para asegurarme de que su lesión era genuina y que no iban al gimnasio o lo que fuera en su tiempo libre. Pero había otro tipo de trabajo que representaba gran parte del trabajo que hacíamos, y era una sospecha de infidelidad con la que un esposo o esposa se pondría en contacto. Nos decían que creían que su cónyuge estaba teniendo una aventura, y luego seguíamos al sujeto por un tiempo, rastreando sus movimientos cuando no estaban en la casa familiar, para ver si en realidad estaban saliendo con alguien más y, de manera deprimente, con más frecuencia de lo que no, el presentimiento de la parte sospechosa era correcto. Los sorprendíamos colándose en un complejo de apartamentos, con una botella de vino solo para irse a la mañana siguiente, con cierto brillo, si entiendes lo que quiero decir. A veces fue más descarado que eso, y la mayoría de las veces obtener pruebas suficientes del asunto requirió un trabajo serio de seguimiento y vigilancia, y fue este tipo de llamada la que explicó lo que resultó ser uno de los casos más inquietantes y aterradores en los que he trabajado. Una mañana, dice mi expareja, me llamó y me dijo que le pasaría mis datos de contacto a una mujer que sospechaba que su marido tenía una aventura. Cuando llamó, me dio la perorata habitual sobre su desaparición durante periodos excesivos de tiempo y cómo sus relatos sobre su paradero eran inconsistentes, y cómo su vida íntima había disminuido casi por completo en los últimos meses. Para mí parecía un caso abierto y cerrado. Todo lo que tenía que hacer era obtener la evidencia fotográfica necesaria, tal vez conseguir algo de audio de una llamada que el marido hacía a su misteriosa pieza secundaria, y luego cobrar mi tarifa mientras hablaba por teléfono con la mujer en cuestión, a quien mantendré en el anonimato por razones que quedarán claras. Tomé nota de toda la información pertinente sobre los pasatiempos, los hábitos y el paradero de su marido antes de ir a trabajar. Al seguirlo,
Una de las principales quejas de la mujer era que su marido llegaba a casa muy tarde algunas noches de la semana y luego desaparecía los fines de semana. Afirmaba estar en un lugar determinado, como un bar, por ejemplo, y luego la esposa llamaba solo para averiguar que él no estaba allí. Era un domingo por la tarde cuando lo seguí desde su casa hasta el área de Glenvar Heights de la ciudad. Pensé que lo tenía muy bien por la forma en que estaba actuando cuando se detuvo afuera de una casa, mirando alrededor como un conejo asomando desde su guarida, luciendo culpable cuando tocó el timbre de la puerta. Preparé mi cámara para tomar fotografías de quien estuviera a punto de responder, asumiendo que sería su amante. Solo que no era una mujer en absoluto, era un hombre con el que parecía ser bastante amigable. No sería la primera vez que descubrí que un esposo o una esposa aún no había salido del armario, por así decirlo. Las aventuras no siempre ocurrían con miembros del sexo opuesto, pero cuando le pasé mi hallazgo a su esposa y le mostré las fotografías que había tomado, ella me dijo que el chico que había estado visitando era un amigo cercano suyo. Todo esto sumaba, dado que, hasta donde yo sabía, lo único que hacían era ver un juego de los Dolphins en la televisión. Quiero decir, no podía ver al marido directamente, pero podía ver a mi amigo bebiendo cerveza y hablando con alguien que supuse era nuestro presunto tramposo. Seguí siguiendo al marido durante unas 3 semanas, y, aparte de un puñado de ocasiones en las que visitaba a familiares o iba a beber con compañeros de trabajo, solo visitaba a este amigo en particular durante estas ausencias inexplicables, por lo que pude ver al espiar a través de una rendija en las cortinas. La pareja bebía unas cuantas cervezas, veía un partido juntos, nada remotamente objetable. Traté de explicarle esto a la esposa del hombre, que todo parecía inocente y que no lo había pillado yendo a ningún lugar remotamente sórdido, pero ella no se lo creía. Me dijo que su marido había estado actuando cada vez más raro recientemente, que había comenzado a decir algunas cosas bastante asquerosas mientras dormía, como si estuviera hablando con un amante o algo así. Cuando le dije que había llegado a una conclusión bastante sólida, que en realidad no lo involucraba hacer trampa en absoluto y que no podía continuar la investigación con la conciencia tranquila, ella me ofreció 50 extra por 2 semanas más de búsqueda de evidencia de infidelidad. En ese momento no quería tomar su dinero. Sería moralmente incorrecto de mi parte seguir minándola por dinero y podría terminar arruinando mi buena reputación en el proceso, pero algo en ella, por favor, me hizo sentir lástima por ella y no me parecía exactamente del tipo paranoico. Ella insistió en que había algo en sus sospechas y que podía seguir pagándome o intentaría con alguien más que lo sellara. Le dije que trabajaría en el caso durante 2 semanas más, pero después de eso, ella estaría sola. La próxima vez que le dije que era una noche entre semana, en la que lo seguí desde su trabajo en la oficina del centro hasta la residencia en Glenvar, pensé que sería otra noche más viendo deportes en silencio, en el televisor de otra persona, a través de una rendija en las cortinas, solo que esta vez el hombre no había terminado. Los cerró por completo para tener una vista mucho mejor de la habitación en la que supuestamente estaban. Digo supuestamente porque después de que el esposo fue recibido en la casa, solo se unió a su amigo en la sala de televisión durante 1 o 2 minutos como máximo, antes de irse a otra parte de la casa. Al menos supongo que eso fue lo que hizo, porque no reapareció en la sala de televisión hasta dentro de 2 horas. Fue entonces cuando me di cuenta de que en cada una de estas visitas había estado siguiendo el mismo patrón de comportamiento. Supuse que estaba viendo televisión con su amigo, solo que él no era el amigo. Estaba hablando con alguien por el altavoz. Había cometido un gran error de juicio. Algo extraño estaba sucediendo en esa casa, y era algo que esencialmente se confirmó ser cutre cuando el marido salió de la casa, en un momento dado en estado de desnudez. Su corbata estaba fuera, su camisa estaba desabrochada y, como algo sacado de una mala película, en realidad se había olvidado de subirse la bragueta. La siguiente vez que seguí al marido a la casa de su amigo traje lo que se conoce como un micrófono parabólico que tenía una grabadora adjunta. Este es un tipo especial de micrófono
que básicamente usa una especie de pequeña antena parabólica para recolectar y enfocar ondas sonoras que no siempre producen la mejor calidad de audio, incluso los costosos como el mío, pero pueden ser muy efectivos para escuchar conversaciones distantes. Pagué casi $1,500 por el modelo que uso, pero créanme, la cosa terminó pagándose sola y la he usado en más de una ocasión para asegurar evidencia de audio sólida en una investigación de fraude de seguros o infidelidad. Así que después de que el esposo llega a la casa de la amiga, enciendo el micrófono parabólico a la ventana de la sala de televisión y luego escucho cualquier cosa incriminatoria. Ahí es cuando la trama realmente comenzó a complicarse, como dicen. Por lo que pude deducir, llega el marido, él y su amigo tienen una pequeña charla, luego se intercambia una cantidad de dinero en efectivo, y el marido le da a su amigo una cantidad considerable de dinero antes de dirigirse a otra habitación, nuevamente. Después de unas horas, el marido reaparece sonando bastante feliz, los dos chicos vuelven a conversar, y luego, el marido se va. Mi primer pensamiento es que se trataba de algún tipo de situación narcótica, en la que el marido estaba usando la casa de su amigo para consumir heroína o algo así. Lo único que pude hacer para confirmar mis sospechas era vigilar el lugar para ver quién más iba y venía de esa manera. Sabría con seguridad si estaba ocurriendo algún tipo de situación de tráfico de drogas, o si era algo más insidioso. He aquí, la casa estaba recibiendo visitas varias veces durante todas horas del día y de la noche. Cada vez había un intercambio de dinero en efectivo antes de que el visitante desapareciera en otra parte de la casa, por periodos de tiempo variables debido al tipo de conversación que se desarrollaba antes y después. No había forma de que yo supiera exactamente lo que se estaba vendiendo, o si los caballeros que llamaban estaban pagando por el tiempo, la cantidad de narcóticos o ambos. Pero durante una visita escuché algo que podría resultar ser mi boleto para descubrir lo que estaba pasando en esa casa. Uno de los visitantes le dice al propietario a través de una serie de implicaciones e insinuaciones que tienen un amigo que está interesado en pasar a patrocinar cualquier servicio que el tipo estuviera ofreciendo. El propietario le dice que le dé su dirección, pero que nunca use ningún teléfono celular, y luego le da una palabra clave a usar cuando pasara por aquí para que supiera que no era la policía en el bingo en el que había entrado y todo lo que necesitaría sería echar un pequeño vistazo alrededor de la casa y podría saber con certeza qué era eso. El marido de mi cliente estaba haciendo cuando estaba allí. Pensé que era algo vergonzoso, algo sórdido, pero no creo que hubiera podido prepararme para lo que estaba a punto de encontrar. Esperé un par de horas antes de hacer mi movimiento, asegurándome de que nadie más estuviera de visita, pero también para que transcurriera suficiente tiempo entre las visitas, para que el propietario no sospechara demasiado de que yo pretendiera ser la referencia de la persona que llamó anteriormente. Así que camino hasta la casa, toco el timbre, y luego le doy al propietario la historia sobre haber sido recomendado por el visitante anterior junto con la palabra clave acordada. Parece un poco cauteloso al principio, pero me deja entrar a la casa, mostrándome la sala de televisión, y luego me pidió 300 en efectivo antes de decirme que esperara allí mientras él llegaba. Cosas listas para mí, todavía tengo la impresión de que el lugar era una especie de casa de drogas, que tal vez iba a limpiar un vómito en la otra habitación, tal vez. Conseguir algunas agujas limpias o algo en mi mente, estas sospechas están bastante confirmadas cuando regresa a la sala de televisión unos minutos más tarde y me pregunta si estoy listo, mientras me quito un par de guantes de goma. Lo sigo por el pasillo y percibo el olor a productos de limpieza en el aire a su alrededor, pero cuando me llevó a la habitación que supuse que todos los demás visitantes habían pagado para estar dentro de mi mandíbula, casi golpeé el suelo. El interior parecía un matadero. Una pared eran jaulas de animales del piso al techo, y dentro de ellas había todo tipo de mascotas domésticas y otros animales de tamaño similar. Gatos, razas más pequeñas de perros, conejillos de indias, pollos, criaturas parecidas a roedores que luego supe que se llamaban chinchillas, y debía haber al menos entre 20 y 30 animales diferentes encerrados allí.
Luego, en el centro de la habitación había esta gran mesa de madera manchada de sangre, y sobre ella había todo tipo de herramientas y utensilios de cocina. Como dije, había asumido que era una casa de drogas. Incluso jugué con la idea de que era una especie de burdel, pero nunca en 1.000.000 de años sospeché que el lugar fuera una especie de aventura relacionada con el tabaco por parte del propietario. El hecho de que mi cliente había sospechado de infidelidad de su marido, debido a los fuertes matices sensuales, solo para descubrir que la causa de sus largas ausencias era que parecía estar saliendo cuando matar animales pequeños, era uno de los momentos más inquietantes y relevantes de mi vida, incluso durante mi tiempo en homicidios de la policía de Nueva York. Matar gente era bastante malo, pero que seres humanos quitaran la vida a pequeños animales inocentes, por lo que aparentemente era algún tipo de gratificación retorcida, era algo con lo que he luchado por salir de mi mente. Tomé algunas fotografías del interior de la habitación e inmediatamente salí de la casa para llamar a la policía. Hasta donde yo sé, el propietario fue arrestado por cargos de crueldad animal y está en prisión por sus crímenes. Desafortunadamente, todo esto fue antes de que la administración anterior firmara un proyecto de ley que convertía la crueldad animal en un delito federal, por lo que el hombre no tendrá tanto tiempo como me gustaría. Le mostré las fotos de la sala de matanza a mi clienta. Con el fuerte le recomendé que se mudara de casa y solicitara el divorcio lo antes posible. Le expliqué que la mayoría de las veces las personas que dañan a los animales pasan a dañar a los seres humanos en algún momento, y que sospechaba firmemente que su vida estaría en peligro si ella elegía quedarse con él. Daniel John Morgan nació el 3 de noviembre de 1949 en Singapur. Hijo de un oficial del ejército británico, él y sus hermanos pasaron la mayor parte de su juventud en Monmouthshire, Gales, donde Daniel asistió a la escuela de agricultura en la pequeña ciudad de Usk. Realizó más capacitación agrícola en Dinamarca, pero después de varios años trabajando en varias granjas en Dinamarca, en el Reino Unido se dio cuenta de que la agricultura no era su vocación. Daniel tenía una memoria excepcional para los detalles de sus compañeros trabajadores agrícolas, y señaló que podía recordar con precisión números de serie largos y placas de matrícula de automóviles después de haberlos visto brevemente. Daniel finalmente dejó la agricultura para siempre, se mudó a Londres con su esposa y sus 2 hijos, y fue allí donde creó su propia compañía de investigaciones privadas, Southern Investigations, en Thornton Heath a principios de 1987. Daniel había sido contratado por un cliente para investigar la presunta corrupción policial que aparentemente estaba rampante en Londres. La Policía Metropolitana había realizado extensas entrevistas con un hombre llamado Detective Alan Holmes, un miembro de la fuerza policial que supuestamente se había cansado extremadamente del vicio constante y la finalidad de sus compañeros oficiales, y estaba listo para colaborar con Daniel Morgan para arrojar luz sobre sus fechorías. Daniel también había contado con la ayuda del sargento detective Sid Fillery, un oficial que estaba basado en la estación de policía de Capford y que le estaba pasando información a Daniel debajo de la mesa, por así decirlo. En marzo de 1987, Daniel había acumulado una colección bastante extensa de archivos sobre corrupción policial y era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera repasar sus hallazgos para revelar lo que, sin duda, sería un enorme escándalo de corrupción que sacudiría los cimientos mismos de la aplicación de la ley británica. El 10 de marzo de ese mismo año, Daniel se estaba relajando después de un largo día de trabajo en el Golden Lion Pub en Sydney. Estaba acompañado por su antiguo compañero Jonathan Rees, quien también tenía una extensa lista de contactos policiales a quienes había exprimido para obtener información sobre la presunta corrupción. La pareja había estado intercambiando información sobre sus extensos hallazgos junto con Daniel, tomando notas en un pequeño diario que mantuvo consigo en todo momento. Una vez que su negocio concluyó, Daniel, de 37 años, se dirigió al estacionamiento del pub con la intención de conducir a casa con su familia.
Allí se enfrentó a un hombre más grande que exigió que Daniel le entregara su reloj de pulsera, una pieza de colección bastante cara que sin duda se vendería por una buena suma en el mercado de artículos robados de Londres. Daniel sabía que no debía intentar resistirse, quitarse el reloj de pulsera y entregárselo al hombre que creía que simplemente huiría una vez que hubiera obtenido lo que buscaba. Dócil pero todavía enojado y desafiante, Daniel luego le dio la espalda al ladrón e intentó subirse al asiento del conductor de su auto. Pero fue entonces que el ladrón sacó un hacha de mano pequeña y hundió la hoja en la parte posterior de la cabeza de Daniel, observando cómo se desplomaba en el suelo de asfalto, sangrando profusamente por el enorme corte en su cráneo. El asesinato parecía ser un caso abierto y cerrado de robo a mano armada, que salió terriblemente mal, pero a su llegada los detectives de homicidios comenzaron a notar una serie de inconsistencias y pistas bastante reveladoras. Aunque le habían robado el reloj, el ladrón no se había molestado en quitarle la cartera a Daniel y además le había dejado una gran cantidad de dinero en efectivo en el bolsillo de su chaqueta. Ahora puede parecer obvio que el asesino había entrado en pánico y luego quiso huir de la escena lo más rápido posible para evitar ser arrestado por cargos de asesinato en lugar de simple robo. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que el asesino, de hecho, había rondado la escena del crimen para liberar a Daniel de otro de sus pertenencias. Las pertenencias de Daniel habían sido rasgadas en los pantalones alrededor de uno de los bolsillos de su cuaderno, en el que guardaba su gran cantidad de información sobre la corrupción policial, y habían sido robados. La policía inicialmente intentó arrestar a un solo sospechoso en relación con el robo a mano armada y el asesinato, pero cuanto más información salió a la luz, más se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Un mes después, en abril de 1987, 6 sospechosos fueron arrestados en relación con el asesinato de Daniel. Sorprendentemente, estos sospechosos incluían nada menos que a Sid Fillery, uno de los contactos policiales de Daniel, así como a su socio comercial de toda la vida, Jonathan Rees. 2 sospechosos más eran agentes de la Policía Metropolitana que fueron arrestados específicamente bajo sospecha de asesinato. Sin embargo, los 6 sospechosos finalmente fueron liberados sin cargos, ya que los detectives de homicidios no pudieron hacer que ninguno de los cargos se mantuviera. Unos meses más tarde, durante el verano de 87, el otro oficial de policía con el que Daniel trabajaba estrechamente, el detective Alan Holmes, fue encontrado muerto en circunstancias extremadamente sospechosas y misteriosas. Inicialmente se creyó que había terminado con su propia vida, posiblemente como resultado de la depresión y la alienación que sentía cuando sus colegas de la policía afirmaron que su colaboración con investigadores privados lo convertía en un traidor. Pero el forense señaló que había una serie de inconsistencias con respecto a las lesiones encontradas en el cuerpo de Alan, algunas de las cuales eran más consistentes con una agresión o detención involuntaria que con un suicidio. Ha habido muchas acusaciones y sospechas al respecto, y lamentablemente no se han llegado a conclusiones concretas, y solo podemos especular sobre lo que le sucedió. Un año después, en abril de 1988, una investigación sobre la muerte de Daniel Morgan descubrió que todo no estaba bien con respecto a las relaciones profesionales en las investigaciones del sur. Un puñado de personas con información privilegiada de la compañía afirmaron que Daniel Morgan y su socio Jonathan Rees, el mismo hombre que fue arrestado en relación con su muerte, habían estado discutiendo extensamente en el periodo previo al asesinato del primero. Aparentemente Rees le había dicho al contador de la compañía que los oficiales de policía que conocía bien iban a matar a Morgan ellos mismos, o lo arreglarían usando varias conexiones turbias del inframundo. También le dijo a Lennon que después de la muerte de Morgan, nada menos que Sid Fillery, el oficial que había estado alimentándolos la información, lo reemplazaría como socio de Ree en las investigaciones del sur.
Aunque Reese negó rotundamente haber asesinado a su ex socio o tener algo que ver con la planificación del mismo, fue declarado muerto en sus derechos por el comentario de Fillery de que de hecho se había unido a la compañía PI después de que Morgan falleciera. Los testigos también alegaron que un ex sargento detective Fillery, retirado por motivos médicos de la Policía Metropolitana, había manipulado pruebas durante la investigación sobre la muerte de Danny Morgan, además de haber aparentemente entrenado a los testigos para que dieran declaraciones que lo absolvieran a él y a sus reas de cualquier participación en el asesinato. Como resultado, Jonathan Reese fue arrestado una vez más, solo que esta vez no fue solo por una participación abstracta en el asesinato, sino por el asesinato en sí, pero no solo fue liberado nuevamente debido a la falta de pruebas, sino también a los resultados de la investigación en curso. Y la muerte de Daniel concluyó que no había habido participación criminal alguna por parte de ninguno de los miembros de la Policía Metropolitana. El 8 de septiembre de 2017, Taylor Wright, de 33 años, una investigadora privada de divorcios, estaba disfrutando de la vida con su novia, Cassandra Waller. Las dos acababan de mudarse juntas y todo iba bien, a pesar del estresante proceso de divorcio que Taylor estaba atravesando con su exmarido. Ese día, Taylor salió con una amiga, Ashley MacArthur, con la esperanza de aliviar algo del estrés, pero fue una decisión que resultó cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban a medida que avanzaba el día. Cassandra perdió el contacto con Taylor cuando ésta dejó de responder a sus mensajes de texto. Se comunicó con Ashley, quien le dijo que Taylor había estado estresada y llorando durante todo el día y necesitaba tiempo para sí misma. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando Taylor canceló los planes de la cena y Cassandra le envió mensajes de texto para decirle que necesitaba unos días para aclarar su cabeza. Cassandra sabía que Taylor, como investigadora privada, tenía los medios y las habilidades para desaparecer y se preocupó de que los seres queridos de Taylor también estuvieran preocupados porque no era propio de ella desaparecer, especialmente sin contactar primero a su pequeño hijo. Cassandra luego fue a la policía, que sugirió que se comunicara con el exmarido de Taylor, Jeff Wright, para investigar más a fondo por su cuenta. Jeff le dijo a Cassandra que su hijo también había estado tratando de comunicarse con Taylor, pero no había obtenido ninguna respuesta, y luego emitió una advertencia sorprendente, diciendo a Waller que Taylor podría enojarse con ella por involucrar a la policía en su negocio, y que debía tener cuidado. Waller, perturbado, continuó buscando a su novia, y comenzó a llamar a los hospitales de la zona después de que pasó una semana sin señales de Taylor. Cassandra presentó una denuncia de personas desaparecidas, y las autoridades comenzaron una investigación. No perdieron el tiempo en comunicarse con Ashley, quien fue la última persona entre los amigos de Taylor que la vio antes de que desapareciera. Hablando con las autoridades, Ashley recordó que Taylor aún parecía estresada al final de su reunión y que se había metido en un Uber para ir a tomar una copa. Sin embargo, también reveló nueva información. Semanas antes, Taylor había sacado $34,000 de una cuenta conjunta que compartía con su exmarido y se los había dado a Ashley para que los mantuviera a salvo durante el proceso de divorcio. Sorprendentemente, ella dijo que el día de su reunión, Taylor había recogido el dinero, lo puso en una bolsa de lona y se lo había llevado. Bueno, Ashley negó tener algo que ver con la desaparición de Taylor. Un equipo de búsqueda peinó la granja, donde los registros telefónicos mostraban que Ashley y Taylor habían estado juntas el día que desapareció. Inicialmente aparecieron con las manos vacías, y los investigadores se vieron obligados a liberar a Ashley. Aquellos que continuaron buscando en la granja en cuestión, sin embargo, pronto se encontraron con un descubrimiento inquietante: un cráneo humano con un agujero de bala. Los investigadores comenzaron a extraer el cuerpo y encontraron un collar que habían visto usar a Taylor en una foto. La policía sospechaba mucho que se trataba de la investigadora privada desaparecida, y sus sospechas eran correctas.
Los registros dentales demostraron más tarde que era el cuerpo de Taylor, alrededor de un mes después de su desaparición. Finalmente fue encontrada y Ashley, quien aún negaba haber actuado mal, fue arrestada por asesinato premeditado en primer grado. Al final, Ashley fue condenada por asesinar a su amiga, la investigadora privada, por una cantidad tan pequeña como $34,000. Puede parecer mucho dinero para algunos, pero en comparación con el valor de una vida humana, es una suma insignificante por la que ir a prisión por el resto de tu vida, y eso es lo aterrador de este caso en particular. No fue la venganza el motivo de este asesinato, ni el sadismo o la gratificación. A Taylor le quitaron la vida por nada más que el salario anual de una persona promedio. Parece que la codicia humana puede extenderse tan profundamente a veces que puede hacer que nos volvamos sanguinarios, insensibles y asesinos, lo cual es definitivamente un pensamiento que mantendrá a algunos de nosotros despiertos. Poco después de mi retiro del Departamento de Policía de Los Ángeles, logré conseguir un trabajo como investigador privado. Se suponía que solo sería un cambio de ritmo para alejarme del estilo de vida acelerado que tenía, la ventaja adicional de estar acolchado. Abrí mi cuenta de jubilación y, hasta que estuve listo para sentarme y jugar golf por el resto de mi vida, esta es la historia de uno de los pocos casos en los que tomé uno que fue una extraña mezcla de miedo y perturbación, para uno que realmente me alegró de haber tomado la decisión de alejarme del público en general porque, como probablemente saben, pueden estar completamente locos. Por lo tanto, la empresa que terminó contratándome tenía una oficina en la planta baja de un edificio justo enfrente del juzgado del condado, con un par de puertas dobles automáticas que se abrían directamente a la calle. Esto significaba que teníamos mucha gente caminando desde la acera, a veces aparentemente por total espontaneidad. Ahora que el día estaba bastante tranquilo, salí y me fui a casa alrededor de las 4 de la tarde, lo cual en este día en particular tenía muchas ganas de hacerlo. Pero, solo 15 minutos antes de planear salir de allí, recibí una llamada de la secretaria preguntándome si estaba libre para ver a un cliente potencial. No pensé que tomaría tanto tiempo, así que acepté verlo y luego un tipo con un maletín llamó a la puerta de mi oficina. Entró, se sentó y luego comenzó a preguntarme todo. Preguntas financieras y logísticas habituales, mis tarifas por hora, mi experiencia, ese tipo de cosas. El chico parecía muy agitado por algo que es bastante estándar, dado que cuando alguien está dispuesto a contratar a un detective privado por algo, las cosas tienden a ponerse bastante mal para ellos. Después de este aluvión de preguntas, le pregunté cortésmente si había algo que pudiera hacer para ayudarlo, a lo que él respondió que un grupo de personas había robado su propiedad intelectual. Luego, intentó emprender acciones legales y la organización básicamente respondió acosándolo en casos de propiedad intelectual, como una pandilla. Los llamamos tienden a ser amables y básicos, obtienen los derechos de autor de la compañía en comparación con el original que, con suerte, está fechado y es una marca registrada, entonces boom, tomo mi tarifa de los daños otorgados y luego le pedí al chico que me dijera con el mayor detalle posible qué ideas habían sido robadas, y entonces, para mi confusión, comienza a hablar de cómo hace un año se había hecho una vasectomía en un centro quirúrgico local. Comienza a darme nombres, fechas, cuánto costó la operación, y fue entonces cuando cortésmente lo interrumpí y le pregunté, ¿por qué me está contando todo eso? Entrecerró los ojos y me dio esa mirada como si acabara de decir algo grosero sobre su madre. Respiró hondo, evidentemente tratando de calmarse un poco y luego, en un susurro, comenzó a decirme algo que no esperaba escuchar en 1.000.000 de años. En voz baja, comenzó a decirme que lo habían molestado nuevamente. Esto parecía una completa tangente o al menos que había comenzado a explicar cómo exactamente le habían robado sus ideas, pero qué tan equivocado yo era. Los micrófonos y la vasectomía estaban explícitamente relacionados. Luego me dijo con una cara totalmente seria que mientras estaba bajo anestesia general,
El doctor le había implantado el dispositivo de escucha en las pelotas. No dije una palabra, pero supongo que la expresión de mi cara traicionó por completo lo que estaba pensando, porque se ofendió muchísimo y comenzó a balbucear que nadie le cree, que no es un mentiroso y que tiene pruebas. La afirmación sobre las pruebas despertó mi interés, así que entretuve sus nociones durante 1 minuto mientras abría el maletín que llevaba y sacaba lo que parecía ser una radiografía de su región pélvica. Comenzó a señalar lo que obviamente eran las joyas de su familia, y más específicamente un pequeño punto blanco en una de ellas. Ahora bien, ciertamente no soy un experto médico, pero a menos que hubiera logrado hacer adiciones a lo que obviamente era una radiografía genuina, me pareció bastante convincente. Le tomé la foto, la estudié, y por una de las primeras veces en toda mi carrera de investigación, estuve realmente desconcertado por lo que estaba viendo. Aún así opté por un enfoque conservador diciéndole que no era médico, pero que las posibilidades de que el pequeño punto blanco fuera algún tipo de dispositivo de escucha eran muy escasas, y sería realmente trágico si estuviera perdiendo el tiempo en ideas tan espurias, cuando su salud generalmente podría estar en juego. Pero para mi sorpresa, en lugar de tomar lo que dije en serio, parece ignorar por completo lo que dije y continúa diciéndome que alguna organización oscura está usando el dispositivo de escucha para robar ideas que tiene para inventos antes de venderlas a grandes empresas. Luego me dice que se lo deben millones y millones de dólares porque inventó los AirPods y le robaron la idea. Ahora sé que las posibilidades de que esto suceda son extremadamente escasas, no porque estuviera fuera de discusión, sino porque, bueno, digamos que a estas alturas estaba empezando a tener una idea del carácter de este chico, digamos. Pero no busco ofenderlo, así que decido simplemente darle una cotización alta que lo disuadiría de enumerar mis servicios, lo que seguramente lo sacaría de mi oficina, así que puedo estar en casa a las 4:30. Le doy una cotización por un anticipo de $100,000 y le digo que mis honorarios serían proporcionales a la cantidad en dólares que recibiera como recompensa y que, como él dijo, se le debían millones y millones de dólares. Para mi sorpresa, él acepta, pero me dice que tengo que esperar hasta que gane el caso judicial antes de poder recibir mis honorarios. Pero esta es la cuestión. En el estado de California, solo los abogados pueden trabajar en contingencia. Esto significa que sus honorarios dependen de que ganen el caso para sus clientes. Los investigadores privados y todas las personas que podrían trabajar junto a estos abogados aún deben recibir pago, ganen o pierdan. Le digo al chico esto y le explico que no puedo violar la ley, pero si encontraran un abogado dispuesto a tomar el caso, estaría más que dispuesto a trabajar para ellos para obtener cualquier evidencia potencial que necesitaran para ganar el caso judicial. El chico se queda callado y hay unos momentos de silencio incómodo. Luego le pregunté si tiene un médico en el que pueda confiar y estaría dispuesto a echar un vistazo a la radiografía que me mostró. Lo digo en serio cuando digo que en general estaba preocupado por la salud de esta persona, y no solo porque parecía que no estaba jugando con todo. Su cara cambia, su cabeza cae un poco, y comienza a mirarme por debajo de su frente. Ya había hecho más que suficiente en las vueltas y Noah era el siguiente, así que retrocedí un poco en mi silla y le pregunté si había algún problema. Nunca olvidaré lo que dijo a continuación. Cometí un gran error, ¿no es así? Su voz era monótona como si estuviera hablando con un robot. De repente respondí lo más cortésmente que pude diciéndole que solo pensé que podría necesitar un segundo opinión. Pero él interviene con: «Usted es uno de ellos, ¿no es así?» Cuando estaba en el departamento, habíamos organizado nuestra sala de entrevistas para que el policía estuviera siempre más cerca de la puerta. Esto tenía dos propósitos. Uno, si los sospechosos intentaban hacer una carrera, podríamos cortarles el paso en la puerta, y dos, si el sospechoso decidiera atacar al oficial que lo interrogaba, tendrían muchas más posibilidades de salir sanos y salvos si fueran la persona más cercana a la salida. Ahora, por primera vez desde que me he convertido en investigador privado,
Me estaba arrepintiendo ahora de haber configurado mi oficina con el mismo diseño. De todos modos, él hace su acusación y obviamente lo niego. Pero este chico no acepta un no por respuesta. Comienza a llamarme planta y se vuelve cada vez más agresivo. En un segundo, empiezo a retroceder en mi silla en silencio, maldiciendo que mi permiso de portación oculta aún no me había sido otorgado porque sabía que estaba en problemas. Sabía que este chico estaba a punto de atacarme y lo hizo. Se levantó de la silla que estaba sentado y de repente parecía mucho más grande que cuando entró. Puso un pie sobre mi escritorio, se subió, saltó sobre mí, inmediatamente me derribó y en segundos me estranguló. Sinceramente, tuve mucha suerte de que decidiera hacer tanto ruido en el proceso de atacarme. Si me hubiera dejado caer y me hubiera estrangulado sin alertar a la secretaria de la empresa, estoy bastante seguro de que estaría a 6 pies bajo tierra en este momento. Él era más rápido que yo, más grande que yo, más fuerte que yo, y considerablemente más joven que yo. No tenía ninguna posibilidad en una pelea de hombre a hombre. Solo gracias a Dios que la secretaria alertó a uno de los otros investigadores privados que estaba en el lugar y que logró dispararle con un taser al chico para quitármelo de encima. Recibí un pequeño shock secundario, ya que su brazo estaba alrededor de mi garganta, pero no iba a quejarme demasiado. Era recibir una sacudida o no volver a sentir nada nunca más. El chico fue arrestado y acusado de agresión, y por algunos viejos amigos que tenía y que todavía trabajaban en el departamento, descubrí que ahora está recluido en el Hospital Estatal de Atascadero, una instalación de máxima seguridad exclusivamente para hombres que alberga a pacientes con enfermedades mentales violentas de toda California. Siento una pena excepcional por el chico. No puedo imaginar cómo debe ser vivir y tener que vivir con un cerebro que te juega trucos tan horribles. Pero no mentiré. Siento que es el mejor lugar para él, porque realmente era solo una cuestión de tiempo antes de que descargara toda esa ira moralista sobre alguien, antes de que realmente lastimara a una persona inocente, y tal vez no hubieran tenido tanta suerte como yo. El 3 de mayo de 2007, una niña de 3 años, Madeleine McCann, desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones en la región del Algarve, en Portugal, más conocida como Maddie en los medios y para sus allegados, sus padres, Kate y Jerry, la habían llevado de vacaciones junto con su gemela menor. Una noche, los hermanos McCann dejaron a sus hijos dormir en el apartamento de la planta baja en el que se alojaban, mientras comían en un restaurante cercano. Kate y Jerry habían asumido que sería seguro dejar a sus hijos solos mientras el restaurante antes mencionado estuviera cerrado, a solo 180 pies de distancia, lo que les permitiría controlarlos momentáneamente de vez en cuando. Pero, cuando Kate fue a controlar a los niños alrededor de las 10 p.m., descubrió que Maddie estaba desaparecida. Durante las siguientes semanas, la policía portuguesa logró malinterpretar parte del ADN. Las pruebas recogidas en la escena del crimen les llevaron a sospechar que Maddie había muerto en algún tipo de trágico accidente en el apartamento y que sus padres encubrieron su propia participación, fingiendo un secuestro. Los McCann fueron declarados formalmente sospechosos en el caso por la policía portuguesa en septiembre de 2007, pero fueron esencialmente absueltos de cualquier sospecha en julio de 2008, cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso, alegando que había muy pocas pruebas para llevar el caso contra ellos a juicio. La propia agencia de aplicación de la ley de Gran Bretaña, Scotland Yard, comenzó su propia operación de investigación, Grange, a mediados de 2011, después de una buena cantidad de investigaciones. El oficial investigador superior declaró que estaba tratando la desaparición como un acto criminal cometido por un extraño, probablemente un secuestro o robo planificado que se había tornado violento cuando los perpetradores creyeron haber sido descubiertos. En 2013, Scotland Yard liberó imágenes compuestas de hombres locales con los que querían hablar sobre la desaparición de Maddie, incluido uno del hombre visto cargando a un niño hacia la playa
esa misma noche en que ella desapareció. Poco después, a la luz de la identificación de nuevos sospechosos locales, la policía portuguesa reabrió su investigación sobre su desaparición. Esto provocó que la Operación Grange de Gran Bretaña se redujera en 2015 para permitir a las autoridades portuguesas tener más control sobre la investigación, pero algunos de los detectives que trabajaron en el caso continuaron llevando a cabo un pequeño número de investigaciones que parecían dignas de seguimiento, como describió un destacado periódico británico. La desaparición como el caso de persona desaparecida más reportado en la historia moderna, y hasta el día de hoy su paradero sigue siendo un completo misterio, a pesar de que la policía de varios países participó en el intento de localizar a su hija. Los McCann se encargaron de contratar una empresa privada de investigadores para desenterrar información que pudiera ayudar a las agencias policiales regulares en su búsqueda. La compañía, conocida como Oakley International, tenía su sede en Washington, D.C., Estados Unidos, e inicialmente se le adjudicó un contrato de 6 meses por valor de más de $500,000 que se recaudó en su mayor parte gracias a donaciones caritativas realizadas por miembros del público. Oakley International comenzó a entrevistar a posibles testigos, a profundizar en las imágenes de seguridad y a rastrear pistas por toda Europa. Pero en 2008 los McCann formularon una grave acusación contra el director ejecutivo irlandés de la empresa, Kevin Halligan, de 56 años, lo que significó que incumplieron su promesa en el contrato que entregaba solo la mitad de lo que aparentemente se le debía a la empresa. C. Decía que a Halligan le faltaban recursos destinados únicamente al propósito de encontrar a Maddie, supuestamente usándolos para financiar un estilo de vida lujoso, de viajes y ocio. Halligan negó ferozmente los reclamos, pero parece que el hombre no era ajeno al fraude. En 2012, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por un fraude no relacionado de 1.3 millones de libras, del que se declaró culpable al año siguiente. Fue sentenciado a 41 meses de prisión, pero fue deportado de Estados Unidos poco después de su juicio, probablemente porque era lo suficientemente rico como para pagar a los mejores abogados defensores que el dinero podía comprar, sino porque se había convertido en un elemento central de la lucha y esfuerzos aparentemente corruptos para localizar a la joven Maddie. Había enojado a mucha gente en el camino y se había ganado muchos enemigos, algunos de los cuales juraron vengarse de un hombre que aparentemente usó el secuestro de la niña para su propio beneficio financiero, razón por la cual es tan sospechoso que murió repentinamente en su casa en Guildford, Surrey, en enero de 2018. Adrian Gatton, un director de televisión y periodista de investigación que hizo un documental con Halligan en 2014, confirmó su muerte a la asociación de prensa. Dijo que su casa estaba llena de botellas de bebidas vacías. Mucha gente le deseaba mal, pero es casi seguro que su muerte esté relacionada con el alcoholismo. Después de su muerte, un portavoz de la policía de Surrey dijo que nos llamaron a una dirección en Cabot Hill Road, Normandía, después de un informe de un hombre de unos 50 años que se había enfermado y posteriormente murió. La muerte se está tratando como inexplicable y se pasará un expediente a la oficina del forense a su debido tiempo. Inexplicable ciertamente no es una palabra que podríamos esperar escuchar después de la muerte de un hombre que, como había dicho Adrian Gatton, ciertamente estaba relacionada con el alcoholismo. El hecho es que cuando la policía irrumpió en la casa de Halligan, encontraron manchas de sangre por toda la casa. Por supuesto, existe la posibilidad que las perversas maneras corruptas de Halligan finalmente lo habían alcanzado, que las personas que estaban furiosas y vengativas por la desaparición de Maddie se enteraron de su aparente corrupción y luego canalizaron su ira hacia él. Pero Halligan siempre insistió en que los informes de los medios eran una gran distorsión de lo que realmente sucedió. Los medios impresos en particular adoptaron esta línea de que en realidad no se estaba haciendo nada. Estaba viviendo una buena vida con las ganancias del caso McCann. Una vez dijo,
Créanme, ni siquiera compré un traje nuevo. El dinero es totalmente responsable. Es demostrable. Parece que Halligan estaba muy interesado en demostrar su inocencia con respecto a encontrar a Maddie, de la que fue acusado de abusar. Tal vez el alcoholismo que se decía que padecía era un resultado directo de la ira en la que había incurrido y era una manifestación del dolor que cualquier hombre inocente sufriría. Bajo ese tipo de escrutinio indebido y tal vez, solo tal vez, creyó que encontrar a Maddie lo reivindicaría. Halligan murió de muerte natural, incluso murió de manera inexplicable debido a su consumo excesivo de alcohol. No es inexplicable. Así es como la policía de Surrey describió su muerte. Hay muchas posibilidades de que haya sido asesinado y si realmente fue asesinado, podría ser que se había acercado tanto a la verdad detrás de la desaparición de Maddie que alguien en algún lugar sintió que debía ser silenciado. La desaparición real tuvo lugar en Portugal. La muerte de Halligan ocurrió en Surrey, Inglaterra, y en junio de 2020, un fiscal de Alemania ordenó una investigación sobre la posible participación de un hombre de 43 años que se cree que vivía en una caravana BMW prestada en el Algarve en el momento de la desaparición de McCann. El coche del sospechoso, un Jaguar caro, XJR6, se registró con un nuevo propietario el día después de que McCann desapareciera. Estas conexiones internacionales sugerían una red coordinada de secuestradores de niños completa, con un sistema de apoyo y logística que podría resultar mortal en las circunstancias adecuadas. Pero, independientemente, parece que nunca lo sabremos realmente cómo y por qué Madeleine McCann fue secuestrada, dónde se encuentra ahora o si está viva o muerta. Pero, independientemente, parece que nunca lo sabremos realmente cómo y por qué Madeleine McCann fue secuestrada, dónde se encuentra ahora, o si está viva o muerta. Pero si alguna vez descubrimos la verdad, tal vez destapemos una conspiración terriblemente bien organizada que ha sido responsable de las desapariciones de niños en toda Europa, una y otra vez. Y francamente, no estoy seguro de que el público en general esté preparado para ese tipo de información, ni tampoco para descubrir hasta qué punto llegan realmente los hilos de una organización de este tipo.